Padre Celestial, te damos gracias que tenemos esta oportunidad de reunirnos los hermanos a través de este medio que tú nos has provisto. Te damos gracias que nos has provisto de esto y por aquellos que no lo pueden hacer, rogamos también, Señor, tú les consueles, les fortalezca y tu presencia sea con cada uno de ellos. Y el día el cual, Señor, recordamos la resurrección de nuestro amado Salvador, también ponemos en tu presencia el mensaje tuyo alrededor de todo el mundo para que muchas almas puedan ser salvas y llegar así al conocimiento de la verdad. Pedimos por nuestros hermanos que están pasando por prueba de dificultad de trabajo, de salud, tú les sostengas, fortalezcas y le alientes. Señor, guárdanos en esta hora, te pedimos que tú presidas esta reunión y al terminar podamos sentir el gozo de haber estado en tu presencia y así también, Señor, haber cumplido lo que nuestro amado Salvador nos instituyera, de que hacer esto en su memoria hasta que Él venga. Mientras aguardamos ese momento, Señor, te damos gracias y te bendecimos en el precioso y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Les iba a leer un texto en Primera Pedro, Primera Pedro, mientras las chicas ahí, Camila y Belén, preparan la canción con los papás, Primera Pedro, capítulo 2. Está en segunda, Pedro. Esta es Primera Pedro. Bueno. Primera Pedro 2:4 también dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos habla de que somos linaje escogido. Pedro está empleando acá el concepto del Antiguo Testamento para recalcar los privilegios del cristiano en el Nuevo Testamento. Así que en este pensamiento vamos a empezar nuestra reunión. A cantar el himno 466, que es el conocido himno que nos habla del Monte Calvario. 466.
Pancho. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Este es el primer día de semana donde estamos reunidos, Señor, para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuál maravilloso es, Señor, tu amor para con nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así como hemos expresado en el cántico, Cristo triunfó sobre la cruz, sobre la muerte, y al tercer día resucitó, y hoy estamos, Señor, recordando a un Dios vivo, un Dios único, un Dios todopoderoso. Señor, en esta mañana sí, haciendo memoria de nuestro Salvador, y estamos aquí simplemente para agradecerte y darte gracias por la salvación, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor que tienes para con nosotros. Y así, Señor, estamos reunidos simplemente para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Sí, Más o menos. nosotros sí. ¿Sí? ¿O más o Nosotros menos? escuchamos bien. Escuchamos bien. Que hable más Sí. fuerte, ¿no? Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Muy bien. Bueno, en esta mañana quería reflexionar un poquito. Ustedes saben que la otra vez, hablando con Graciela, me dice, ¿no sabes? Me dice, el otro día, me dice, escuché, me dice, todas las casas en las que estuvo el Señor Jesucristo. Y bueno, ahí empezaba a interesarme un poquito por el tema, las casas que visitó el Señor Jesucristo. Y resulta que hay varias cuentas, ¿no? Por ahí. Algunos dicen que son 12, otros dicen que son un poco más. Yo empecé a contarlas por mi cuenta y me dieron un poco más. Yo se las voy a nombrar, pero voy a hacer énfasis solo en una. Visitó la casa de Pedro. ¿Se acuerdan que estaba la suegra allí? Estaba enferma. Ahí visitó la casa del Señor. Bueno, ¿y qué trajo? Trajo sanidad. Sanó a la suegra de Pedro. Luego visitó la casa de Mateo, cuando lo llamó, ¿no? Visitó la casa de Jairo. Bueno, visitó una casa muy especial, yo la anoté como una casa también. La casa de Dios en ese momento, era el templo, era casa de oración. La habían convertido en casa, en cueva de ladrones, y el Señor iba a una casa de oración. Yo la anoté como una casa también. Visitó la casa de Simón, el leproso, y hay otro que es Simón el fariseo, y ahí hay una discusión si son dos casas distintas o una casa. Algunos dicen que si era leproso no podía haber estado como fariseo, que tendría que haber dejado. Otros dicen que sí, que era el mismo. Los hechos son bastante similares. Pero bueno, no llegué a ahondar tanto a ver si era el mismo o era distinto. Pero estuvo, ahí el relato de los evangelios nos cuenta que estuvo en casa de un leproso y que estuvo en casa de un fariseo. Por ahí era la misma persona, pero el Señor estuvo allí. Luego estuvo en una casa que fue donde se celebró la última cena también, el cenáculo. Allí es el lugar preparado para el Señor y los 12, mientras estaban celebrando lo que era lo que llamamos la última cena, donde nuestro Señor Jesucristo instituyó los símbolos que hoy en esta mañana compartimos y la memoria que celebramos, ¿no? Porque más allá de los símbolos está la esencia que esos símbolos representan, y es tener siempre presente la memoria de ese sacrificio por nosotros. Luego estuvo en casa de Marta, María y Lázaro. Bueno, esos eran sus amigos, era la casa de sus amigos.
Y allí también pasaban cosas muy lindas. Allá tuvo que retar alguna vez a Marta por afanarse y felicitó a María. Bueno, fue a visitarlos cuando Lázaro había muerto. En fin. Luego estuvo en casa de un fariseo donde no se lavó las manos el Señor. O sea, fue a la casa de un fariseo y uno, si lo viera hoy, diría, pero fue como provocativo, porque no se lavó las manos en casa de un fariseo. Sin embargo, el Señor no es que lo hizo de provocativo, lo hizo para dar una gran lección, que lo que importaba no era lavarse por fuera, sino estar limpio por dentro. Luego estuvo en casa de un gobernante fariseo, otro, donde sanó un hidrópico, preguntando si era lícito sanar en un día de reposo. Luego estuvo en la casa de Zaqueo. Luego estuvo en una situación distinta en la casa del sumo sacerdote Caifás, cuando lo llevaron preso. Luego estuvo en la casa donde se apareció a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando ya había resucitado que estaban los discípulos con las puertas cerradas, allí juntos, y ahí se apareció? Luego se menciona en los evangelios bastante una casa que fue la que le abrieron el techo y donde trajeron un paralítico, 4 amigos, y hay varios sucesos en esa casa que dice estaban en la casa. Y yo creo, hermanos, que esa es la casa de Capernaum donde el Señor vivía. No sé si era propiedad del Señor, porque dice que el Señor no tenía propiedades de este mundo, pero él vivía en algún lado, tenía como un cuartel ahí en Capernaum y posiblemente viviría con alguno de los apóstoles en ese momento. Luego yo noté una casa más, que es la casa donde vivía Elizabeth, y el Señor fue, aún no habiendo salido del vientre de su madre. ¿Recuerdan ese hecho? Cuando estaba embarazada María del Señor, y llega en el vientre de su madre a la casa de Elizabeth, y dice que el niño en el vientre de Elizabeth, que era Juan el Bautista, saltó de alegría. Y después hay otra casa más. Yo ya conté 16 con esta última que le voy a decir. Hay otra casa más, que es la casa a la cual no llegó, pero se acercó, que es la casa del centurión, donde se había enfermado, ¿se acuerdan? El siervo del centurión, pero él ya acercándose a la casa vinieron y le dieron la noticia de que ya había sido sanado. Lo cierto, queridos hermanos, es que cuando el Señor entra en una casa, esa casa no sigue igual. Y es muy interesante ver cómo el Señor se interesaba por llegar a la intimidad de las personas, compartir. Entrar en una casa es entrar en la comunión, abrir un hogar es algo, sobre todo en la cultura oriental se ve mucho. Nosotros nos hemos vuelto muy fríos en ese sentido, pero los orientales son capaces de hospedar a algún desconocido. Y hoy en día, yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de viajar, conocer el Marruecos, que estuvimos con unos misioneros allí, bueno, enseguida nos invitaban de las casas a tomar el té, y era algo, uno no invita así a alguien que no conoce porque vino de otro lado nada más, ¿no? Lo cierto es que en las casas el Señor generaba algo distinto. No hubo casa que siguiera igual con la visita del Señor. Ni aún la más sutil, que uno podría decir, bueno, la de Elizabeth, no, porque el Señor, aún no habiendo salido del vientre de su madre, generó en esa familia algo diferente. Y hoy nosotros tenemos nuestras casas abiertas así de manera virtual. Así que también pueden generarse cosas diferentes. Ahora uno ve lo que pasó. No voy a entrar en todos esos versículos, por supuesto, vamos a ir a una casa nada más. Nos invita a una persona a su casa, y vamos a conocerla un poquito más. Uno ve que hay casas que se endurecieron más, fariseos que abrieron sus casas, pero que después
se quedaron mal con el Señor porque les dijo cosas duras. Ellos tenían que dejar atrás su legalismo, dejar atrás la comodidad y el estatus que les daba ser fariseos o escribas, maestros de la ley sobre el pueblo judío. Y quizás en esas casas uno dice, uy, pero ahí no cambió nada. Sí, lo que pasó fue que se revelaba quién verdaderamente deseaba servir al Dios vivo y verdadero y quién en engaño deseaba seguir en sus propios negocios. Así que, hermanos, cuando abrimos así nuestras casas, aunque sea virtualmente, dejemos que el Señor nos hable, porque cada vez que nos habla, algo bueno pasa. Hay que estar atento, hay que escuchar, hay que dejarse hablar por el Señor y disfrutar de sus bendiciones. Vamos a ir a la casa de Zaqueo. Nos va a llevar un rato llegar hasta ahí, porque eso queda en Jericó. Jericó, no sé si recuerdan, es la ciudad que Josué, liderando al pueblo judío, tomaron dando vueltas alrededor de los muros de Jericó. Eso está en Lucas capítulo 19. Lucas 19. Vamos a leer a partir del versículo 1. De paso les dejé la lista, se las comparto después para que investiguen qué pasó en cada casa. Pero vamos a entrar un poquito a la de Zaqueo. Y dice Lucas 19, versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, era una ciudad linda, importante, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, ¿cómo se imagina la casa de Zaqueo, no? Bueno, la casa de Zaqueo debía ser una mansión en esos tiempos. Ustedes saben, Zaqueo era un hombre era rico y era bastante odiado también por el pueblo judío, porque él era publicano, pero los publicanos eran los que trabajaban para el gobierno romano cobrando los impuestos de las distintas regiones que habían conquistado, ¿no? Y estos eran los judíos. O sea, él era un judío, porque lo dice ahí abajo, porque dice en el versículo 9, él también es hijo de Abraham, y aparte porque nos vamos a dar cuenta ahora por qué sabemos que también era judío, pero que se había vendido, digamos, ¿no? Era un traidor, así lo veían los otros judíos. Porque aparte de cobrar impuestos, que ese no hubiera sido el problema principal, generaban abusos, porque ellos cobraban como un sobreimpuesto que se quedaban con ese dinero. Hacían lo que querían. Tenían poder para extorsionarlos a los pobres judíos. Porque decían, bueno, si vos no me pagás tanto, yo digo que vos no me pagaste y listo.
En ese momento no había comprobantes como ahora. No te guardabas el comprobante del home banking diciendo yo pagué el impuesto. Era distinto. Dependía de un libro donde este señor ahí anotaba. Y no solo era publicano, sino que se había hecho jefe de publicanos, porque él decía era jefe de los publicanos. Fíjense, un judío se había hecho publicano, se había hecho jefe de publicano, quiere decirse que tenía a cargo todo Jericó seguramente. Era como el responsable de la recaudación en Jericó, que no era una ciudad chica, era una ciudad importante para la época esa. Y era el que nadie quería ver. Yo creo que hay muchos como él que son traidores, digamos, y que en nombre quizás de la patria se roban el dinero. Hoy nos pasa. Sin duda que si empezamos a repasar nombres en nuestra cabeza de políticos que primero decían una cosa y después terminaron haciendo otra para llenarse más de dinero o de poder, ¿no? Bueno, así lo veían los judíos a Zaqueo. Y hasta que llega el Señor. Y es maravilloso porque el Señor nos enseña que Él vino a lo suyo. Él no vino a otra cosa. Él vino a lo suyo. No le importa, Él no vino a juzgar qué tipo de pecado tenía Zaqueo, sino que Él vino a lo suyo, que era, ¿qué era? Lo que está en el versículo 10. Salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces no le importaba si era publicano, delincuente, homicida, prostituta, defraudador, no importaba. Él vino a eso. Aún no importaba si había sido fariseo, hipócrita. Él vino a llamarlos. Es como si le dijera, bajá del árbol, Zaqueo, que yo ya bajé del cielo. Él vino a eso. Hablar con todos y con cada uno para buscarlos. Muchas veces a los hombres hace falta que nos digan, bajate del árbol, ¿no? Bajate del árbol o bajate de la moto, usamos ahora. Zaqueo subió porque era chiquito. Encima era un personaje, no tenía atractivo, ¿no? La gente no era un líder carismático, era un petizo. Pero espiritualmente muchas veces los hombres estamos subidos a cosas que no son lo que Dios está esperando de nosotros. Nos subimos a buscar el éxito, a buscar la fama, nuestros propios placeres, nuestros vicios. Y así estaba esa imagen de Zaqueo subido al sicómoro, es eso. Estaba en un lugar de donde se tenía que bajar. Y fue a la casa. Y como dijimos, ninguna casa sigue igual cuando Jesucristo la visita. Y en este relato cortito vemos por lo menos 3 cosas que pasaron allí en esa casa. La primera que pasó fue que cuando él lo recibió gozoso en su casa y Jesucristo comenzó a hablar, murmuraron los que estaban ahí, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Zaqueo supo menospreciar a los que murmuraban. No se cohibió, porque los que murmuraban decían, pero mirá, este hombre, y eso Jesús por supuesto no podía ser oculto a los oídos de nuestro Señor, porque el Señor oye todo, conoce los pensamientos, las maquinaciones, las cavilaciones, como se dice en otra parte de la Biblia. Pero murmuraban, hablaban por lo bajo, y sin duda que Zaqueo oyó eso. Pero él no se atemorizó. Entonces, lo primero es que muestra un cambio en su vida. Y él dijo, Señor, se puso en pie. ¿Cómo fue que dijo? Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Lo primero se puso de pie, sin miedo. Y como creyentes debemos ponernos de pie, aunque otros nos juzguen. Mirá, este se hace creyente. Bueno, así, eso es lo que le dijeron a Zaqueo, pero Zaqueo se supo poner de pie. Miren cómo empezó a cambiar esa casa. Segundo, cambió su afán y su avaricia en generosidad. Dijo que la mitad de sus bienes daba a los pobres. Hay que dar la mitad de los bienes, Hay que agarrar la mitad de todo lo que vos tenés, y lo que él tenía era mucho. Era un desafío adicional, y dárselo a los pobres. Eso a los pobres. Y sobre eso, restituir a los que había defraudado. Él sabía a los que defraudaba. Él sabía a los que defraudaba. Imagínense que un publicano sabía el poder adquisitivo de cada una de las personas. Y a los que más podía sacarle, más le sacaba. Él sabía lo que había defraudado. Pero es lindo ver también que él cita algo que le rememora lo que era la enseñanza que sin duda venía de su familia, que es un pasaje que está en Éxodo 22.1. Éxodo 22.1. Van a leer ahí una ley de la restitución. Y dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Él sabía que debía mínimo cuadruplicar, porque por la oveja, que era menos que el buey, tenían que pagar 4. Así que dijo, al menos yo tengo que pagar 4. Y se comprometió delante del Señor a restituir. Finalmente, creo que la parte más importante es la que está en el versículo 10, ¿no? Esto es muy hermoso ver porque nos trae a consideración el Señor, su obra íntima con cada una de las personas, su incansable amor, su incansable paciencia para con los murmuradores. Es maravilloso. Pero lo más importante, hermanos, y creo que es lo que nos aparece en el versículo 10, el Señor no vino a buscar a pobres, no vino a buscar a ricos, ni a oprimidos, ni a exitosos. Vino a buscar lo que se había perdido. Y ahí nos encontró a nosotros, que estábamos perdidos, hermano. No vino porque eran pobres los que tenían que salvar, ni vino porque eran ricos, vino porque estaban perdidos. Así que creo que ese es el elemento principal, ¿no? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ustedes saben que Lucas es el evangelio que nos muestra al Señor como un hombre perfecto. Y está escrito a los griegos que ellos siempre buscaban ensalzar al hombre, ¿no? La sabiduría, la elaboración de los pensamientos humanos, la trascendencia a través de ese tipo de obras sabias, etc., ¿no? Pero ellos tenían un problema, que los griegos, ¿no? En realidad, a los que eran muy vulgares, ellos eran selectivos. O sea, la casta del hombre al cual aspiraban nunca estaba en la plebe, digamos, en la gente más oprimida. O tampoco estaba en un rico que era un guerrero, estaba en una persona que era sabia. Pero Jesucristo no vino ni al rico, ni al oprimido, vino al perdido. Y esto es una gran lección para el humanismo, que busca a través de superarse humanamente, y superarse humanamente es imposible. Por eso Cristo vino a buscar a los perdidos, hermanos, como nosotros. Así que en esta mañana disfrutemos, porque nuestras casas están abiertas, y este momento de celebración que vamos a
a tener ahora, es un momento que nos tiene que recordar que en un momento nosotros estamos así perdidos. Y no solo eso, sino que hoy su mensaje está vivo y debemos llevarlo a los perdidos, a aquellos que, no importa si son ricos, si son pobres, pero aquellos que están sin Dios, esos son los perdidos, como un día nosotros estábamos sin Dios. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude en este breve pensamiento a poder considerar una vez más el grande amor de Cristo, su obra y su verdadera trascendencia. Porque ¿saben una cosa? En el cielo y en la eternidad, la sabiduría humana, elaborada durante tanto tiempo, no va a tener efecto. Sin embargo, en la Biblia nos enseña que las acciones y las oraciones de los santos, esas permanecen para siempre. Así que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, gracias porque nos llevaste a pensar, Padre, cómo tu Hijo amado vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias porque un día, al igual que Jesús entró a cada uno de esos hogares, pudo entrar al nuestro, Padre. Te agradecemos porque la salvación nos alcanzó a cada uno de nosotros, los que estamos hoy acá conectados y estamos alrededor de estos símbolos. Padre, también sabemos que quizás algunos tenemos familiares que aún no te conocen y te pedimos por eso, Padre, para que la salvación, al igual que nos alcanzó a nosotros, les pueda alcanzar a ellos, que tu Espíritu Santo los pueda convencer de pecado y poder así disfrutar de esa salvación, de esa paz que nos da Jesús, esa paz para con Dios, Padre, para con vos, que podemos disfrutar en que Él nos justifica, Padre, Él nos salva, Él nos redimió. Y por eso te agradecemos, Padre, en esta mañana, porque podemos de esta manera estar adorando y alabando tu santa persona y a nuestro Salvador, el Señor Jesús, Padre. Gracias te damos y hemos de celebrar esa muerte y esa resurrección del Señor a través de estos símbolos, Padre, recordando el símbolo del pan, símbolo de su cuerpo roto y muerto en la cruz del Calvario por nosotros, y el vino, símbolo de su sangre preciosa derramada, y esa sangre que nos limpió una vez y para siempre. Gracias te damos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.